Buenas a todos, yo soy Roberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, como muchas veces lo he comentado, una cosa de lo que me gusta del podcast es que me permite también conectar con muchos de vosotros, ya que muchos me habéis hablado muchas veces y sobre todo lo que os decía, el tema de darme a mí información sobre algún tema, porque al fin y al cabo pues no puedes saber más que un profesional, y muchas veces pues me han hablado un poco de todo, incluso abogados, médicos y tal, dándome información bastante buena y bastante interesante respecto a algunos temas que hemos tratado aquí en el podcast. Y bueno, pues hoy también quería comentar uno de los comentarios que me dejasteis ayer en el podcast donde estuve hablando del tema de la fibra óptica y donde también, por lo que he visto, es que se escuchaba bien lo que era el podcast, pero se escuchaba mucho el aire. Y sí, es que aquí, ya te digo, yo soy de la Comunidad Valenciana y aquí en la zona de Levante es una cosa que es casi diario, o sea, el tema del viento. Es que hacía muchísimo viento, siempre hace mucho viento y claro, yo por ejemplo cuando grabo con el micrófono este al iPhone, sí que este pues tiene incluso el antipopeo este que dentro de lo que cabe pues le quita un poco en tema del aire y tal. Cuando uso un móvil a pelo, o sea con el micrófono, pues se nota bastante. Y encima como no lo estoy escuchando en directo, ¿no? Con los micrófonos, pues no sé cómo se está escuchando y pues suele pasar eso, ¿no? Así que bueno, está muy bien que me lo comentéis y sobre todo que lo que es la calidad del micrófono que en sí es buena, que el problema venía un poco más del viento. Y bueno, me lo quería poner aquí porque siempre me pasa que os comento algún comentario y no me acuerdo de decir el nombre y es una cosa que no me gusta, en plan de pues por lo menos acordarme, pero hay muchas veces que me acuerdo así de que lo he leído y no me lo he preparado y no lo tengo aquí y me sabe mal porque me habláis y me gusta decir quién lo ha dicho. Y en este caso es Minusa el que me lo ha comentado y me pone: bueno, primero de todo, gran podcast, no he perdido ninguno, siga así. Bueno, muchas gracias, la verdad. O sea, muchas veces lo comento, parecen gilipolleces, pero son cosas de que yo veo cifras, las cifras pues son buenas, cada vez pues me escucha más gente y tal, y veo que es una cosa que es positiva, pero bueno, pues al fin y al cabo es una cosa súper impersonal, ¿no? Yo veo números y no veo personas, y es un poco... Y este tipo de cosillas, pues aunque parezca una tontería, una pérdida de tiempo, pues a mí me hace como que sea más personal, ¿no? Que en realidad no esté ahí con números, sino que sean esos números personas, ¿no? Bueno, sobre el audio del móvil, esto es lo que os comentaba, no está mal, pero ha hecho muchísimo aire mientras lo grababas o tiene un micrófono hipersensible. No, ya te digo, aquí es que hace viento siempre. Aquí para ponerte un aerogenerador en tu casa te sale ultra mega rentable porque siempre hace muchísimo viento. Y bueno, después hacía referencia a lo que es el tema de la fibra y pone, las máquinas que comentadas se llaman fusionadoras de fibra. He trabajado en Teleco y hace 10 años costaban como 6.000 euros cada una. Más cortadora, que es especial, más varias cosas más. O sea, métete casi en 10.000 euros, ¿no? En China estaban más baratas, pero como un 25% y perdías tema de reparaciones, con lo que no merecía la pena, sí, eso de verdad. O sea, cuando son máquinas tan caras muchas veces se valora más el servicio técnico y el servicio postventa que lo que es la máquina en sí. Y bueno, es difícil que se democrática hasta el punto de comprarse con una máquina. Sí, eso sí. Eso es lo que decía referencia, era igual. O sea, el tema de que, lo que os comentaba, ¿no? De que cada uno pues pueda hacerla en su casa, pueda hacer un empalme, y es que es verdad, o sea, es que es bastante complejo. Y ya os digo, o sea, yo estuve mirando las máquinas y a día de hoy costaban 1.300 euros, que claro, en comparación a los 6.000 euros que me dice, era hasta barato. Y claro, y no comenté el tema de la cortadora, que eso también es verdad. O sea, claro, tú piensas que para empalmar un tubo, o sea, tienen que ser las dos caras paralelas. O sea, bueno, ya sea a un ángulo las dos, pero claro, lo más fácil es ponerlo a 90 grados las dos para que cuadren perfecto. Claro, eso no lo había contemplado. Pero imagínate yo el otro día con las tijeras de cortarte las uñas de las manos, cortando ahí la fibra, en plan de, bueno, pues a ver si va, ¿no? Y que va, es imposible. Y bueno, pues la verdad es que sí, tiene muchas cosas buenas el tema de la fibra, sobre todo, como os decía, el tema de la rapidez, de que no se sobrecaliente y claro, una cosa que es que justo incluso el máster este que estás haciendo, llámalo casualidad, pero ayer me tocó un tema de redes en el cual se comentaba el tema de las fibras, o sea, de la fibra óptica y justo, o sea, había una cosa que yo no había pensado, pero es que es verdad, o sea,
el tema de las interferencias. Claro, el tema de las interferencias muchas veces vienen dado, o sea, si, bueno, nosotros por ejemplo cuando hemos diseñado grandes, o sea, así en más nivel arquitectónico y tal, hacer el sistema eléctrico y eso lo diseñas, pues claro, como son líneas de tanta alta tensión y tal, lo que pasa es que emiten mucha radiación porque pasa mucha electricidad. Entonces, si tú pones un cable al lado del otro, es como que hace el mismo efecto que cuando que la carga por inducción, ¿no? O sea, transmite esa energía de uno al otro y causan esas interferencias. Esas interferencias, pues depende para qué cosa te es un poco igual o no. Y más aquí cuando son datos. O sea, no es lo mismo tener 101 y que se te meta un 1 en medio, porque te puede joder toda la codificación del dato y entonces no tiene sentido. Y claro, cuando estamos hablando de cables, porque el Ethernet, al fin y al cabo, lo que funciona es así, mediante cobre. Y claro, ahí hacer un empalme es bastante sencillo, mientras que con la fibra no pasa eso. Pero claro, lo bueno de la fibra es que al no tener, o sea, no son de impulsor eléctrico, sino que son señales de luces, lo bueno que tenemos en ese aspecto es que no sucede esto, o sea, no tenemos esas interferencias y por lo tanto es bastante mejor. Incluso estuve mirando el temario este, que había un montón de tipos de fibra, después claro, el cómo se emite la luz, que incluso un diodo LED, claro, tú lo ves y es algo instantáneo, ¿no? O sea, tú le das a un LED, encender, apagar y es, hostia, va ultra mega rápido. Pues claro, a estos niveles se contempla como una cosa lenta y por eso ahora comprendo cuando, por ejemplo, muchas veces dices, no, es que tú hablas ahora, dices, no, la instalación que tienes allí tú es de la fibra lenta, que a lo mejor llega hasta 600 megas, no llega hasta el giga. Y aquí, por ejemplo, mi pueblo pusieron la nueva, ¿no? Que es la que ya llega al giga. Dice, no, no, esta sí que es la buena, tal. ¿Y por qué era eso? Porque, como os decía, hay varios tipos de fibra y sobre todo también varios tipos de generadores de luz y de receptor, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues que como decía el LED, o sea, cuando tú enciendes apagas es, bueno, vale, muy fácil, ¿no? Pero cuando a lo mejor en un segundo tienes que hacerlo como 2000 veces, es como y no llegas a velocidades, ¿no? Entonces lo que se usa es el láser. El láser es bastante más rápido y bastante más preciso y para el tema de enviar señales de luz es bastante mejor que el tema de un diodo LED. Entonces las instalaciones estas mejores, o sea, las más buenas, es porque tienen ese funcionamiento, aparte que también se hace, bueno, se estructura un poco, hay un poco de modificación en lo que es el tubito de la fibra, y lo que sí que me llama muchísimo la atención es eso, y el cómo, o sea, cómo se puede llegar a escalar, ¿no? En plan de, solo tenemos una fibra óptica, o sea, solo un tubito, o sea, un tubito es lo que llega a tu casa. Te ves toda la pedazo de instalación, esa es un pedazo de tubo ahí todo gordo, que lo abres y solo tiene un tubito en medio. Y dices, joder, o sea, todo esto, en plan de, imagínate que todo esto se multiplica, ¿no? O sea, que en vez de ser uno, se pueda repartir en 4 y se haga ese flujo de datos. Estaría de puta madre, pero claro, ya tendrías que poner ahí como si fuesen unos tipo proxy en medio, en los cuales te haga esa división de datos. Pero claro, que en vez de llegarte solo de un tubito, pues te llega en 4. O sea, podríamos multiplicar por 4 la velocidad. O sea, sería brutal, ¿no? Y yo creo que estaría bastante bien. Incluso ves ahí un poco todo el rango de mejora que tenemos con la fibra. Y la única desventaja es lo que os decía, ¿no? El tener que siempre que morir un servicio técnico o que esto os abarate de una manera que diga, bueno, pues mira, me compro una máquina que me cuesta 200 euros y si tengo que pagarle 45 para que venga el técnico, más lo que la mano de obra, pues me sale casi igual y ya tengo la máquina, ¿no? Pues en ese aspecto yo creo que sí que llegará el momento. Obviamente todo esto se va abaratando, ya os dije el ejemplo de impresoras 3D. Pero bueno, te hace mucho pensar en la gran mejora que hay y sobre todo lo que estuve pensando es por qué no se aplica este tipo de tecnología a la electrónica de consumo. O sea, todo lo que son cables, ¿no? O sea, hacerlo en vez de internamente de cobre, hacerlo de fibra. Obviamente entiendo que un cable de alimentación del smartphone y todo eso no, porque claro, no es solo el esto, sino que también tienes que tener un, como decía, un láser o un diodo LED el cual haga la transmisión esta de datos y obviamente pues en un smartphone dentro pues como que no lo veo muy grande, ¿no? Pero sí que en otras tecnologías sí, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, mucho cableado interno en el PC y cosas así que se podría aprovechar y no sé, se podría aplicar más, ¿no? O sea, como estrujarlo un poquito más. Yo creo que sería una muy buena solución. O incluso, por eso, incluso la conexión propia desde el router al PC, ¿no? O sea,
tener una instalación mediante fibra y no mediante Ethernet. Bueno, también hay que decir que como todo eso es un futuro, que todo lo que da hasta llegar ahí, incluso la fibra, la estamos viendo ahora porque era una cosa que no era nada barata. O sea, se concibió, o sea, es como que el nivel de ingeniería siempre es como lo pensamos, la forma teórica, pero claro, cuando estamos planteando una solución es como que todo es súper ideal, tal, no sé qué, sé cuánto. Y después ya vienen los problemas. En plan, hostia, pues mira, no he puesto que tiene esta refracción y después resulta que no, después tienes este coeficiente no sé cuánto, que no lo había medido tampoco, después tiene esta problemática, por ejemplo, el problemática de las interferencias, etcétera. Que también comentar el tema de las interferencias, que también afectan, por ejemplo, el campo electromagnético, que el campo electromagnético son así, pero son el wifi, o sea, el wifi, y casi todas las señales pues suelen ser campos electromagnéticos. Y bueno, perdonad, pero es que acaba de llegar el cartero. Que el otro día, no sé qué podcast estaba escuchando, que lo decía. Ah, creo que era el de Tolo, el del Camino del Geek. Sí, sí, que decía en plan de, es que da igual a qué hora me vaya, que justo cuando me voy, viene el cartero. O sea, siempre viene a las 12, me voy a las 10 y viene a las 10. Me voy a las 9 y viene a las 9. Y es que es verdad, o sea, siempre suelen pasar por una hora, pero justo cuando salgo a hacer algo, ¡pam!, llega el cartero. Y bueno, lo que os venía diciendo, el tema de cómo está toda la infraestructura, ¿no? O sea, el tema de que toda la electrónica también emita ese tipo de radiaciones, después que todas las señales wifi también sean al final campos electromagnéticos, y al fin y al cabo son tecnologías que como que una afecta negativamente a la otra. Y ahí los famosos canales del wifi, ¿no? De que digas, joder, o sea, es que estoy al lado del wifi completamente y por cable me llegan 600 megas y por el smartphone me llegan 30 o 20. Y muchas veces es por eso, porque a lo mejor en tu casa tienes tanto conflicto en redes que pasa eso, ¿no? Que una chafa a la otra o incluso canales ultra mega saturados e incluso muchas veces se hacen ese tipo de cosas. O sea, hay una técnica en cuanto a seguridad y todo eso que lo que hace es saturar canales. O sea, en plan de, oye, no quieres o hay que impedir que esta onda llegue, pues lo que haces es reventar el canal ese de onda en frecuencia y tal para que no se pueda llegar a coger, ¿no? Y bueno, las típicas interferencias de radio. Es que, aunque veamos la radio desde hace años inmemoriales, o sea, lo que es la tecnología es la misma. O sea, lo que pasa que se ha aumentado y se ha mejorado la tecnología, pero el principio es el mismo. O sea, el principio, al fin y al cabo, son ondas electromagnéticas que llevan unas variaciones y esas variaciones son las que se cambian por unos y ceros. O sea, el mismo principio que os decía, pero utilizando otros medios. En vez de cambiar impulsos eléctricos por variaciones en frecuencias, porque hay después varias cosas, o en frecuencias o en amplitud. Y el funcionamiento es ese, ¿no? Así que el tema de la radio, como os decía, es muy parecido a lo que es una señal wifi, pero, ¿cómo decirlo así?, mejorado, ¿no? Transferencia de datos, la radio lo que hacía era, no necesitaba muchas frecuencias porque tampoco transmitía mucha cosa. Encima de la radio la calidad nunca es que haya sido muy 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 buena, ¿no? Y después las típicas esas de que hace, ¿no? O que no te llega bien o porque se han saturado, o la típica de que te cambia de emisora, pues todo ese tipo de cosas también pasa en el wifi. Lo que pasa es que tú no lo estás escuchando y no lo sabes, pero pasa exactamente lo mismo. Y si escucháis por aquí, es que lo malo de mi casa que tengo la obra esta durante años inmemoriales, incluso para grabar un vídeo, o sea, tengo que hacerlo casi por la noche, ya me parezco tolo grabando por la noche y tal. Y tal, incluso para el trabajo y tal, tengo que estar trabajando y con los auriculares con la cancelación de ruido porque es que es infumable estar todo el día aquí, que es un poco lo malo del teletrabajo y todo esto. Así que bueno, creo que me parece bastante interesante y como decía, me gusta mucho que gente a lo mejor más profesional en cada cosa me comente, porque al fin y al cabo lo que hacemos es ampliar información y igual que yo aprendo y os enseño cosas, vosotros lo hacéis también hacia mí y después yo la comparta. Creo que también es lo que os decía, ¿no? Es una comunidad bastante chula y que en donde pues en todos vamos a aprender un poco el funcionamiento de este mundillo tecnológico. Y bueno, ahora sigamos con las noticias porque hay bastantes noticias. Vamos a empezar así un poco más rápido con el que se ha filtrado los AirPods 3, el diseño, que diréis, bueno, si ya se filtró, ¿no? Sí, lo que pasa es que el otro es como que ya se sabía más o menos el diseño, pero las fotos filtradas fueron un poco photoshopeadas.
Pero bueno, hay que decir que son prácticamente iguales y lo que se espera es que sean como unos AirPods Pro, pero sin Pro. En plan, quitando la cancelación de ruido y tal, pero que mantengan el tema de in-ear. También se había rumoreado de que no, de que sean normales. Aquí es como hay diferentes fuentes, cada uno piensa diferente y según lo es como os digo, ¿no? O sea, según lo que se filtra hay como muchísimas interpretaciones y hay algunos pues que aciertan más, aciertan menos y pues obviamente el que tenga ahí su mano derecha dentro de la propia compañía dirá, hostia, pues ya sé que esto va a ser así, que los típicos Mark Gurman y gente de esta. Y y se caracterizan sobre todo por eso, ¿no? Ser una especie de mix entre los in-ear de los Pro, pero sin la cancelación de ruido y tal. Yo sinceramente he probado los AirPods Pro. Lo que me haría comprarme unos Pro sería sobre todo la cancelación de ruido. Pero es que la comodidad de los AirPods normal, o sea, es que me parecen brutales. O sea, incluso, joder, yo cada vez le estoy sacando más uso a los EarPods, no los AirPods, los EarPods, los que te meten por cable. Los que tenía del iPhone 6 Plus, es lo que estoy usando muchas veces a diario, porque suenan de puta madre. Y después son súper cómodos. O sea, es que me gustan mucho estos auriculares. Y para mí sería una pena, ¿no? Porque, a ver, los in-ear están bien en tema de aislamiento y tal, pero a mí me pasa muchas veces, yo me gusta mucho, pero soy muy propenso a tener otitis. Y los in-ear me provocan otitis constantemente. Sobre todo, obviamente, pues la típica de que te duchas, sales de la ducha o tal, y al cabo, yo que sé, de 10 minutos así te pones unos auriculares. Pues ¿qué haces? Pues que todo eso se queda ahí, todo lo que es el agua que ha entrado o el propio vapor que pueda estar ahí dentro, pues se condensa y se queda también en tu oído. Y es como que incentiva mucho que se te haga la otitis. Y a mí ya te digo que no sé cuánta otitis puedo tener ya al año. Y ahora cuando llegue verano ya ni te cuento. O sea, tengo el tímpano perforado casi todo el año. Bueno, también vamos con un tema que también ha dado bastante que hablar aquí en el canal, que como siempre os digo, tenéis el canal de Telegram @Reddit4You y también el foro for You, que están interconectados, o sea que puedes contestar incluso a los propios comentarios y se ve automáticamente en el foro, por lo que puedes interactuar entre todos y ver más o menos la gente lo que opina de cada noticia. Y está bastante interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo, como os decía, yo lo que quería era crear esa comunidad, ¿no? Donde pues entre todos pues podamos ir aportando cosas y enseñarnos pues cosas interesantes, ¿no? Pero bueno, sobre todo la polémica ha venido un poco por el tema de las filtraciones de los Redmi K40 y K40 Pro, ya que bueno, se han filtrado también los precios, pero siempre destacar, y incluso ya os lo comenté con el tema del Mi 11 y tal, que los precios son convertidos a yuanes, o sea, de yuanes a euros, cambio total. Incluso ya sabéis que incluso haciendo el cambio, muchas veces o sea, no se mantiene, o sea, se hace un mejor equitativo, ¿no? Por ejemplo, $499, 499 euros, y no es el cambio ni de coña. Y aún así aquí después hace el típico incremento por el tema de exportaciones y tasas y todo esto, IVA y cosas así que, que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, obviamente, se incrementa bastante. Creo que en el Mi 11 pasó de unos 500 y pico euros, creo que hablamos de la conversión, a unos 700 y pico, o sea, unos 250 euros más. Casi un incremento de un 50%, ¿eh? O sea, haciendo una regla de 3 más o menos igual. O sea, aquí se ha filtrado que el K40, que supuestamente es el que viene con el MediaTek este que también promete, el MediaTek de gama alta, serían 279 euros. Por lo que se podemos hacer unas conversiones unos 350, 360 euros más o menos. Después el K40 Pro, que es el que la verdad merece bastante la pena porque es el que viene con el 888, o sea, el último procesador de Qualcomm, y el tema de la pantalla esta de Samsung y tal, por este tendría 407 euros al cambio, que yo creo que aquí llegará pues casi igual que el Mi 11, unos 700 euros aprox, más o menos. O sea, si no, 600 y algo, pero estará cerca de por ahí. Y aquí, pues, muchos decíais esto, en plan de, ¿cómo puede ser que saquen el Mi 11, ahora saquen esto? Bueno, es que Xiaomi prácticamente está haciendo eso durante todo el año. O sea, sacan smartphones que compiten entre ellos. Algunos se caracteriza por tener algo en concreto mejor, en plan, uno se caracteriza por mejor tener mejor cámara, otro por tener mejor batería, otro mejor diseño. Y es como que va a casi todo el target que pueda, ¿no? En plan de, pues ese usuario que pueda gustar esto, pues este. Después la gama Shark esta, ¿no? La de gaming, en plan, aquel que quiera videojuegos, pam, este, aquel que, pam, este. Y te sacan, no sé, 20, 30 smartphones al año. Y es como que viene bien siempre.
Y creo que, como os decía, ¿no? El pensamiento más inteligente, decir, bueno, pues sabiendo eso, sabiendo que se van a devaluar un montón, pues piénsalo al contrario, decir, hostia, sí, que vayan sacando, porque lo que va a hacer es que el Mi 11 se devalúe mucho más y puedas comprar un Mi 11 a un mejor precio, ¿no? Y creo que ahí viene todo lo interesante. Después también quería pasar una noticia que quería remarcar mucho porque yo, por ejemplo, en el Master y todo esto que he hecho, siempre nos lo han puesto como ejemplo, que es el tema del cambio que vendrá en cuanto a la automoción, que va a pasar de un coche propio, o sea, de tener un coche propio cada persona, a un coche por suscripción o por servicio, ¿sabes? Más cambiar así, como por ejemplo el tema de alquiler. Pasa que también quería comentarlo por el tema de que he visto de que mucha gente lo estaba liando un poco con el tema del renting, el leasing y todo esto. Y un poco más mirar lo que para lo que es y para lo que no es. Bueno, lo que han sacado es Hyundai, ha sacado Hyundai Mocean, que solamente está en Barcelona. Se espera de que sí que se vaya implementando en toda España, pero a día de hoy solamente está en Barcelona. Y bueno, pues tiene su flota de coches. Sobre todo lo interesante es que, sobre todo para la gente más joven, o sea, en plan de uno de los requisitos es que tengan más de 19 años. O incluso creo que 19 años también lo coges. O sea, si tienes 19 años, o sea, un solo año el carnet. Bueno, a ver, era así. 19 y un año más, y un año el carnet. O sea, que si te lo has sacado a los 18, te lo cumples ya directamente a los 19, pero aquella gente que a lo mejor se ha atrasado un poco a sacárselo, pues puede ser que es... ¿Tienes 19? Sí, pero ¿tienes un año carnet? No, pues tienes que esperar un año, ¿no? Vale, pues sobre todo, como les decía, la modalidad yo creo que también va a ser un poco por ahí y que va a ir muy ligado de cara al teletrabajo, ¿no? O sea, en plan de, a mí me pasa ahora, en plan, estar en tu casa y dices, hostia, es que tengo casi el 80% del tiempo el coche aparcado delante de mi puerta. ¿De verdad necesitas un coche? O sea, ¿necesitas pagarte 20 y pico mil euros? Dices, no sé. A ver, que yo soy partidario también de tener por lo menos en tu casa, o sea, un coche mínimo, ¿no? En plan, por si te hace falta, pero, o sea, en plan, de partiendo que sea una pareja y tal, obviamente si estás tú solo, el coche es para ti, ¿no? Pero ya depende de cada uno. Decir, tengo un vehículo, joder, en plan, una moto. La típica dice, bueno, tengo que ir al Mercadona, pues no ir andando. O sea, bueno, depende de dónde viváis, ¿no? Pero pillo la moto, me hago esto y ya está. Y obviamente una moto te sale muchísimo más barata. O para moverte por aquí cercano y no vas a hacer muchos viajes. Y en el caso que lo hagas, pues la típica de decir, bueno, pues alquilo un coche y hago el viaje, ¿no? En plan de, si me cuesta alquilar un coche una semana, no sé, 200 euros, no sé lo que cuesta, de verdad, no lo mismo que estar pagando 200 euros o 300 euros de lo que es el coche que te hayas comprado todos los santos meses. Entonces yo creo que va a ir muy ligado por ahí, ¿no? De que el mercado va a ir un poco más por ahí, se va a virtualizar mucho y a mí a la vez me da un poco de miedo, ¿no? Es decir, joder, se va a ser todo súper impersonal. Ahí vamos ya a como ratificar un poco en que cada trabajador va a ser números. O sea, si ya se hacía así, se ahora es como aún más. Porque directamente es que no te voy a ver ni la cara. Bueno, a ver, sí, porque está el Teams y tal, pero que va a ser mucho así, en plan de, oye, esta persona, incluso Microsoft, lo que os comenté, la noticia esta de que había sacado su suite para hacer el trabajo, y era todo así, en plan de, te hace un porcentaje y todo del usuario, de cuánto trabaja, cuánto tal, no sé cuánto, como un ranking para puntuarte, y va a ser así, ¿no? En plan de, pues mira, pues cojo a otro, pues cojo tal, y como es solamente una conexión, incluso yo creo que todas las empresas lo van a plantear un poco así, en plan, todas las formaciones que tengan que hacer o para que empieces aquí, en plan de, pues mira, lo hago todo en vídeo, lo hago una vez y cada persona que entre a un puesto de estos, pues directamente le meto todos los vídeos y no tengo que estar otra persona cada vez explicando a la nueva persona, ¿no? No sé, yo creo que va a ir un poco por ahí y por eso mismo creo que va muy ligado el tema de la suscripción. Aquí, sobre todo, lo que más se caracteriza y lo que se diferencia de un leasing y un renting es los tiempos. Un leasing y un renting creo que mínimo te dan entre 2 3 años o así, y aquí no, aquí creo que el tiempo mínimo son unos 6 meses, que es decir, si tú, imagínate, ¿no? Desde noviembre hasta abril y tal, que es la época así más invierno y tal, no usas el coche, dices, joder, pues ¿para qué estoy pagándolo, no? Pues directamente te dan esa oportunidad, es decir, pues solamente pues pagas 6 meses al año, utilizas el coche y cuando eso lo devuelves. Y en plan es muy tipo app, ¿sabes? Te metes en la aplicación, das como tus datos, en plan todos los requerimientos que te digan y después varía un poco el precio según lo que tú pongas, ¿no? O sea, si pones un coche mejores prestaciones, tal, después dentro de la misma gama, X extras más. Eso sí, si pones más tiempo, te sale más barato.
yo creo que eso también es un poco para no chafarse ellos mismos el tema del leasing y el renting, ¿no? O sea, si esto lo meten ultra caro, pues dices, hostia, es que incluso me cojo un renting y eso, o al contrario, o sea, si yo tengo el mismo precio que un renting o un leasing y encima tengo la posibilidad de que los 6 meses lo puedo cancelar y tal, pues, y después el renting y el leasing, es que el leasing después también te da la posibilidad de poder quedarte el coche, ¿no? Una vez que has terminado esto. A la vez que bueno, aquí lo que sí que es que tú pagas el precio y te olvidas. O sea, tienes todo lo que es seguros, el tema de mantenimiento, todo incluido. O sea, es más o menos estás pagando el uso, un alquiler del coche. Eso sí, los precios son bastante elevados y aquí creo que hemos coincidido todos porque, yo que sé, un Hyundai i10, que es el más barato, cuesta 229 euros al mes. Y ya te digo, ese es lo más barato que podemos encontrar. Mientras que, pues salía, por ejemplo, el típico eléctrico, o sea, si queremos un eléctrico nos sale por unos 600 y pico euros al mes, que dices, joder, tío, o sea, más que una hipoteca prácticamente, ¿no? O seguro, o depende de la hipoteca que haga cada uno, ¿no? Pero bueno, creo que va a ir, o por lo menos mejorar. Obviamente, al ser el primero que hacer aquí en España, va a ser un precio elevado. Y yo creo que también va a ir, pues, mejorando y bajando los precios en cuanto también haya más competencia. Encima también es muy de nicho, está solamente en Barcelona y se irá estandarizando un poco más por España. Yo creo que va a llegar a un punto así. Obviamente, el futuro más lejano es la típica de que yo coja y diga, oye, mira, estoy toda la semana en mi casa, teletrabajando tal, no uso el coche, lo uso el fin de semana. Pues diga, mira, yo quiero que el viernes a las 5 tener un coche hasta el domingo a las 12 de la noche, ¿no? Por decir algo. Entonces, como ya estarán los coches autónomos, cuando yo le dé esto, lo reserve, pues directamente el coche aparecerá a mi puerta el viernes a las 5 y yo ya lo podré disfrutar y tener ese servicio, ¿no? Yo creo que va a ir un poco así, por eso el tema de todo autopilot, incluso Tesla que también quiere enfocarlo mucho a ese tipo de cosas. Y yo creo que va a ir muy, 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 muy por ahí. Y ya en ciudad ni os cuento. O sea, es que en ciudad, yo creo que si viviese en una gran ciudad, no me compraría de coche ni de coña. Primero, porque es súper complejo, en plan, si no tienes un parque propio. Segundo, tienes prácticamente todo conectado con transporte público o, bueno, Uber y temas de estos. Y sacas cuentas y dices, joder. Y encima siempre tiene la posibilidad de decir, bueno, pues si algún mes tal, no tengo que pagar, ¿no? No es una cosa fija que tengo que pagar todos los santos meses como si me compro un coche. Y ahí está lo interesante, ¿no? Yo creo que eso mola bastante, incluso ya os digo, el tema del coche, yo es una cosa que lo veo bien, porque a mí el coche es una cosa que me cuesta gastarme dinero porque es de las peores inversiones que puedo hacer en tu vida. O sea, es de las cosas que más se devalúa, igual que por ejemplo un teléfono móvil. O sea, te compras un coche y por solo matricularlo ya perdí un montón de pasta. O sea, y el coche está nuevo, ¿no? Eh, no sé, no me mola. Y invertir dinero mío ahí, si siempre me dan esas posibilidades de no tener que pagar cuando yo quiera y ahorrarme ese dinero, pues creo que me sale bastante rentable. Y yo creo que va a ir un poco por ahí y yo creo que la mentalidad tiene que cambiar, pero yo le veo muchísimo futuro a esto. Que no os digo que sea tal cual, porque creo que los precios aún son elevados, sí, pero creo que el futuro va más por lo que te decía, ¿no? De que ya eso ya un coche autónomo en el cual tú lo llames y venga, y ya lo tengas ahí disponible para tu uso. O los típicos Uber que ya incluso empiecen a ir a los pueblos y puedas cogerlo en plan de quiero ir de, en mi caso, de, yo que sé, de Elche a Alicante, y venga ya a Elche, te coja, te lleva a Alicante, todo eso, ¿no? Y todo automatizado. Yo creo que el futuro va por ahí. Por ejemplo, en el tema de las casas es una cosa totalmente diferente. A mí no me importa comprarme una casa porque las inversiones en bienes raíces, como se dice, que es al final comprarte casas, es de las inversiones más fáciles en principio porque o sea, no tampoco hay que ser un pedazo de gurú para saber un poco de eso y con el que más suele ganar, o sea, más tendencia a ganar valor tiene, o sea, en muy pocas veces pierde. Entonces, siempre suelen ser de las mejores inversiones. Obviamente, si te has comprado una en el boom, en comparación ahora, pues has perdido pasta, seguro. Pero como ahora, comprarte, o sea, una persona que tenga mucho dinero ahora, si se aprovecha de todos los bienes raíces que pueda encontrar a buen precio, va a ser de las mejores inversiones que pueda llegar a hacer, ¿no? Entonces, por eso a mí una inversión en casa no me duele porque sabes que es un dinero que está constantemente ganando valor, ¿no? Mientras que en un coche es todo lo contrario, te gastas 20.000 euros y los vas a perder, o sea, es que pierde muchísimo valor ese dinero. Y que te dé este tipo de posibilidades, yo, sinceramente, mi lado de más inversor, sí que lo veo mucho futuro de cara a eso, a ser un producto que pierde muchísimo valor.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y es que Huawei ha presentado el Mate X2. Ya sabéis que los Mate X son esta gama de plegables de Huawei, que sobre todo pues, es bastante interesante. Y creo que con este Mate X2, si ya a mí el Mate X me moló bastante, incluso me acuerdo del podcast donde hice en plan de, oye, para mí mi futuro smartphone plegable es un mix entre el Fold y el Mate, ¿no? ¿Por qué? Porque el Mate me gustaba mucho lo que era la pantalla, porque el Fold 1, la pantalla, eso era de un Tamagotchi, eso era inusable, y bueno, pues sí que ahí supongo que a la gente le jodería de que yo dije, bueno, sí, lo sé, que dijese que eso, a la gente que tenía un Fold 1, pero joder, hay que ser un poco crítico. Yo creo que esa pantalla no era de un smartphone normal. O sea que yo creo que para mí fue algo para salir del paso, ¿no? Pero no creo que fuese la solución. Pero sí que vi la solución de cara a que sea la pantalla exterior de cristal, ya que era más resistente que la pantalla interior, que también es de cristal, como ya tenéis en mi vídeo, y el secreto de los smartphones plegables en YouTube. Y, y entonces, pues dije, yo creo que tiene que ser una especie de mix, ¿no? Es decir, oye, vale, lo de Samsung, pero con la relación de aspecto de la pantalla exterior de los Mate. O sea, es decir, no voy a tener aquí un Tamagotchi, ¿no? Y aquí justo con este Mate X2 lo han conseguido. Para mí es lo más parecido a un smartphone plegable medio perfecto. O sea, yo lo veo ya un smartphone bastante pulido, sobre todo también porque han pulido varias cosas, no solamente esta, que bueno, tú lo ves y prácticamente te parece un smartphone muy tipo, yo qué sé, pues la gama P de los P40 y todo esto, ¿no? Y, o sea, en cuanto a ratio, incluso no lo veo tan alto como el Z Fold 2, que a mí es una cosa que me tira un poco para atrás, de que sea tan estrecho y tan alto, que sí, que a lo mejor ergonómicamente está bien, pero de cara a decir, yo qué sé, la típica, contenido multimedia, no hace falta que me tenga que poner a ver un vídeo en YouTube, que dice, bueno, sí, pues ahí te lo abres. No, no. La típica de decir, joder, estoy viendo un vídeo de esto de una noticia, por ejemplo, en un post de review4you.com, toma spam, pues te enlazo ahí un vídeo y lo estás viendo, ¿no? Por la típica de que das la vuelta al móvil y lo ves ahí en un momento porque es un vídeo de 30 segundos. No hace falta que te tengas que abrir el smartphone para tal. Por aquí, claro, el Fold 2 se me queda muy pequeño, sinceramente, y si lo amplías, pues se queda un poco deforme y pierde bastante información. Yo creo que aquí sí que lo ha hecho bastante bien el Mate X2, porque creo que es una proporción bastante buena. Es decir, tienes un smartphone normal con la peculiaridad que puedes abrirlo y hacerlo más grande, pero lo que es la pantalla exterior es igual, ¿no? Yo ahí creo que sí que lo han hecho muy bien respecto a los otros. Después también han cambiado cosas como el tema de la bisagra, uno de los cambios más importantes que también en Instagram, bueno, os animo siempre a que me sigáis en Instagram porque es lo que más utilizo para hacer encuestas, para, por ejemplo, los vídeos que hice para poder participar vosotros también allí. Y también para vídeos, porque al fin y al cabo, pues tengo que subir los vídeos a algún sitio y estos vídeos no los voy a subir a YouTube. Entonces los subo allí, el funcionamiento de tal, y todo eso lo tenéis ahí. Podéis ver cómo se ha diseñado la bisagra. Está bastante interesante, pues como que tiene una plaqueta que cuando tú lo abres, como que hay dos empujadores, por decirlo de alguna manera, que esa placa la suben hacia arriba y hacen que se quede totalmente plano. O sea, no pasa, por ejemplo, cuando yo probé el Z Flip o he visto el Z Fold 1, el que llega a tocar, el Z Fold 2, no lo he visto, pero bueno, sí que lo he visto en vídeo y tiene igual. Se nota un montón en la zona del pliegue y quieras o no, los brillos siempre vas a tener brillos justo en la parte central, ¿no? Que al fin y al cabo cuando estás viendo un vídeo la parte central es la más importante, pues el enfoque casi siempre suele estar en el centro, ¿no? Y es un poco engorroso. Y aquí sí que lo han conseguido dejar totalmente plano, y es que al fin y al cabo pues son tecnologías que tienen que ir variando, que tienen que ir mejorando, y obviamente pues ya se ha conseguido. No era algo tan fácil como un simple smartphone y tal, pero sí que se ha ido puliendo y ya llevamos pues que 3 generaciones vamos a hacer de plegables. Joder, pues está bastante bien, ¿no? Y a mí sí que es una cosa que también me ha gustado de este Mate X2. También una peculiaridad que me ha parecido interesante es que no es simétrico en cuanto al perfil, o sea, no es igual el grosor en todo, sino que es una especie de cuña, por decirlo de alguna manera, donde la parte de las cámaras es como más gorda y la otra más fina. Entonces cuando lo pliegas, eh, se te queda ergonómicamente mejor, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Tú lo coges y como que tienes mejor agarre. No sé, esto es probarlo. Yo sí le veo la lógica. Me acuerdo de aquella tableta, cuando empezaron a salir las primeras tablets, que Sony sacó dos, una tipo Nintendo
o sea, con estas dos pantallas, o como la Surface Duo, estas que tienen dos pantallas, pues sacó una así, y otra que era como si fuese una revista plegada, o sea, cuando tú abres una revista, la abres y pliegas una por detrás de la otra, y se te queda como un bulto más a la izquierda, ¿no? Pues era algo así parecido, la morfología, incluso es que ellos mismos hicieron el símil con una revista, ¿no? Y era para decir en plan de, hostia, ergonómicamente esto es mejor, ¿no? Porque, claro, si tú coges una cosa totalmente igual, o sea, la fuerza que hace hacia afuera, si tú estiras hacia un lateral, no estás, es lo que se te pega un poco el dedo al smartphone. Pero si tú haces esa cuña, sí que, claro, la fuerza, o sea, en física, ¿no? Tienes ahí una especie de que está emitiendo un poco en diagonal. Entonces sí que, si es 45 grados en teoría, la mitad de esa fuerza iría hacia el smartphone y sería esa fuerza que estás cogiendo. Es un poco complicado, la verdad, explicar por aquí por el podcast, pero bueno, que tiene su lógica de que sea ergonómicamente mejor. Y ahora sí, todo esto era en tema de diseño, vamos a las especificaciones. Y bueno, cuando el smartphone, bueno, el peso más que nada, porque las especificaciones, o sea, el grosor y todo eso tampoco. Son 295 gramos, creo que no es nada, o sea, bueno, sí, es casi dos smartphones, porque de media un smartphone suele pesar unos 200 gramos, aquí estamos unos 300, un poquito más, no está mal, o sea, un 50% más. La pantalla, tenemos una pantalla OLED interna de 8 pulgadas, resolución 2480 x 1160 píxeles con 413 píxeles por pulgada, con una tasa de refresco de 90 Hz y de muestreo, que es la que te coge el panel táctil, de 180 Hz. Después la externa es de 6,45 pulgadas, resolución 2700 x 1160 píxeles con 456 píxeles por pulgada, 90 Hz y 240 de muestreo. Procesador Kirin 9000, GPU Mali G78 NPU, una RAM de 8 GB, almacenamiento 256 o 512, ampliable mediante tarjetas NM Card, que son estas propietarias de Huawei, que es un poco putada la verdad. Cámara trasera 50 megapíxeles f1.9 con estabilizador óptico, después otra que es una gran angular de 16 megapíxeles 2.2, telefoto de 12 megapíxeles 2.4 y otra telefoto de 8 megapíxeles f4.4 será un zoom óptico, ¿vale? Zoom óptico de por 10 y aquí el focal 4.4. Normalmente estos objetivos suelen ser más oscuros. Y la delantera, que es esta que está perforada, pero tiene como una... Vamos, parece como doble, pero aquí solo sale una. Parece como cuando empezó, creo que era los Galaxy S20, que también tenían un poco así. Tiene una gran angular de 16 megapíxeles, focal 2.2. Bueno, en cuanto a cámaras, creo que tiene unas cámaras muy equilibradas y muy versátiles en plan de en cuanto a calidad, por lo menos en cuanto a especificaciones, ¿eh? Y después el postprocesador de Huawei también suele ser bastante bueno, entonces yo diría que pinta bastante bien. Batería 4500 mAh. Esto en el último vídeo que subí es que lo enfatizo, no sé por qué ponen menos miliamperios siempre a los gamas más caros y después a gamas medias o gamas bajas le meten unas pedazos de baterías increíbles. Si es que a mí muchas veces me entran ganas de decir, mira, toma por culo, me compro un gama media y voy a tener una batería de la hostia. O sea, ¿por qué coño esto no lo hacen, no? Es decir, coño, perdona por los tacos, decir 6000, 7000 miliamperios y más para un smartphone plegable que te va a consumir más batería. No, joder, creo que tiene todo el sentido del mundo y creo que se podría hacer prácticamente, ¿no? Entonces, no sé, no lo comprendo muy bien por qué hacen esto. Carga rápida 55 vatios. Después tenemos el EMUI 11 basado en Android 10, que bueno, después pasaré a leer otra noticia. Conectividad Dual Nano SIM, 5G NSA, que es el bueno, ISA, 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, o sea, bueno, todo lo último, USB-C, NFC, GPS Dual. Tenemos el lector de huellas en el lateral. Creo que es lo más cómodo en este tipo de smartphones de cara a que, bueno, lo tengas abierto o cerrado, ¿no? O sea, la putada es para la gente zurda. La gente zurda, pues en ese aspecto... bueno, si alguno es zurdo, que me lo diga. Si ya tiene experiencia con un botón de desbloqueo en el lateral, me lo comente, porque a lo mejor yo pienso que es una putada, pero yo no soy zurdo. Pero bueno, así lo que yo pienso puede ser un poco putada, sinceramente. Y bueno, aquí estamos en lo bueno de todo, el precio, ¿no? La versión de 8 y 256, unos 2.294 euros al cambio. O sea que esto puede incrementarse. Y la de 512, 2.422 euros. Bueno, a ver, en la media. O sea, en la media es caro de cojones, sí. Pero es un plegable y a día de hoy creo que es el mejor plegable que yo he visto.
obviamente a Huawei le penaliza muchísimo el tema el servicio de Google. O sea, yo este mismo lo descartaría solamente por ello. No sé, tendría que mirar mucho, pero claro, me esperaría un Fold, por ejemplo, el Fold 3, que seguramente espero que sea algo semejante a este, porque en cuanto a diseño me parece ya lo más perfecto a un smartphone plegable, por lo menos lo que yo había pensado hace ya tiempo de lo que sería lo más correcto. Y bueno, pues sí que yo le metería bastante más chicha a la batería, pero por lo demás lo veo un smartphone bastante redondo. Obviamente pues con esa penalización, ¿no? Y el precio obviamente pues tampoco es, aunque como ya os dije también en el vídeo que subí de cómo tener un smartphone más barato, un tope de gama, pues lo podríamos encontrar pues a mediados de año pues a lo mejor casi la mitad. O sea, el Fold 2 estaba ahora en 1000 y pico euros, 1100, 1200 euros, que dices, tampoco es asequible, pero joder, es casi la mitad del precio de lo que valía antes, ¿no? Y bueno, la típica encuesta, ¿habrá gustado el nuevo Huawei Mate X2? Sí, el 46% dice que sí, que es bastante interesante. El 32% dice que sí, pero que no tiene mucho futuro. Yo he votado esa. Porque, o sea, futuro no por nada, por los servicios de Google. O sea, creo que es algo que le va a penalizar muchísimo, por lo menos aquí en España, a Huawei. Y un 22% dice que no. A ver, yo tengo que decir que para mí me parece un telefonazo, como os decía, de los mejores smartphones plegables que he llegado a ver y de lo más competente y más equilibrado, pero que le penaliza sobre todo eso, el software. El software que al fin y al cabo es para mí lo más interesante, ¿no? O sea, hemos llegado a un punto, como ya he comentado en los vídeos que os decía y donde hacía esas muestras, donde el software pues tiene muchísima repercusión. Y bueno, vamos a ver la siguiente noticia que va muy ligada con el tema del Mate X2 y es que Harmony OS llegará a los topes de gama de Huawei en abril, pero eso sí, llegará en forma de beta y pues llegará a los topes de gama sobre eso, en beta, en plan de que solamente para hacer un uso controlado de este sistema operativo nuevo, en el cual sí que ha dicho Huawei que tras toda la polémica que hubo, pues pasará a contar con un kernel nuevo, o sea, propietario y que no hará reutilizará el de Android, ¿no? Bueno, todo esto es un poco, y más en el código. En el código creo que hay muy pocas cosas que estén hechas de 0 a 100 por una empresa. O sea, se reutiliza código, se reutiliza un montón de desarrollo de un montón de cosas. O sea, en plan de sí es propio, sí, pero a lo mejor la modificación es de un 10% de lo que del kernel de otra cosa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, escógelo un poco con pinzas. También os digo que la gente también le ha dado mucho bombo a eso y yo creo que no tiene nada que ver. O sea, tú puedes tener un kernel igual que el de Android y por ello tener un sistema operativo de la hostia. O sea, es que creo que es una cosa que tampoco afecta tanto. O sea, no va a ser peor por tener el mismo kernel. Entonces yo creo que se le ha dado mucho bombo a eso, pero yo sinceramente no sé por qué se le ha dado tanto bombo, la verdad. Bueno, el tema de las betas, por eso, bueno, aquí decían que iba a ser un mes, 2 meses con la beta de Harmony OS hasta una actualización ya más masiva, lo que estaba la duda en plan de, ¿van a dejar que el usuario decida si coger Harmony OS o seguir con Android? ¿O directamente van a obligar prácticamente a que actualicen a Harmony OS? A ver, yo creo que obligarán prácticamente, o sea, en plan de, a lo mejor no te obligan de que se actualice solo, pero en plan de, bueno, no vas a tener ninguna autorización más en Android. Bueno, yo si fuese el juego y no invertiría más de mi desarrollo en Android, o sea, cero. Y ya, si tú quieres actualizar tu smartphone, o sea, o te puedes quedar en el Android de ahora o actualizar Harmony OS, ya lo que tú decidas. Yo haría algo así, sinceramente. Y creo que para mí es lo que más sentido, porque llevar ambas cosas no le encuentro mucho sentido. Y si Huawei encima quiere tener algo propio, un valor añadido, como sea Harmony OS, que a lo mejor aquí pues incluso vemos algo negativo, pero en China, que ya los servicios de Google no están, pues como que Harmony OS, el que le guste Harmony OS, pues se va a decantar como por un Huawei solamente por eso, ¿no? Como pasa con iOS. O sea, algo totalmente propio, si te gusta, yo soy muy fan de iOS, tengo un iPhone solamente por eso. Si iOS lo tuviesen los OnePlus, pues y un precio menor, pues me compraría un OnePlus. Pero como no existe esa opción, pues me tengo que comprar un iPhone. Y entonces, pues yo creo que va a ser algo así, sinceramente. Bueno, pasamos a la siguiente noticia y son los nuevos Huawei FreeBuds 4i, que son esta gama que, bueno, están ahí un poco más rebajados, un in-ear cerrados.
con un peso de 5,5 gramos cada auricular y el peso de 36,5 el conjunto de gramos. Cancelación de ruido activa. Esto es muy difícil de medir si no te meten por lo menos decibelios en los que te puede llegar a bajar, y aún así es bastante complejo. Yo siempre lo he dicho que no puedo decirte una cancelación de ruido es buena o mala por especificaciones. No. Unos drivers de 10 milímetros, conectividad 5.2 y después tenemos 55 mAh los auriculares y 215 mAh de batería el estuche, que te da hasta unas 10 horas de reproducción. Precio 64 euros al cambio. Recalcar al cambio. Creo que es un precio bastante adecuado. Aún así, yo creo que llegarán aquí sobre unos 100 euros, que aún así lo veo bastante bien. Para joder, por 100 euros tener una marca de renombre como Huawei con cancelación de ruido, y si ya los drivers son bien, joder, lo veo bastante interesante. Siguiente noticia, Oppo Wireless Air Charging, que es la función de carga inalámbrica, pero no pegada. O sea, no lo típico cargador por inducción que tenemos a día de hoy, sino la que ya vimos con Huawei, que es la que tú puedes separar el smartphone bastante más, tenerlo en la mano y que se esté cargando. Pero tengo que decir que esta de Oppo es bastante peor que la de Xiaomi, por lo menos que se ha visto ahora. O sea, estamos hablando de que aquí puedes separar unos 20 centímetros. En Xiaomi creo que estamos hablando de 1 metro. O sea, joder. Y yo creo que eso es lo interesante. Eso sí, la torreta que tenía Xiaomi allí parecía un purificador. O sea, la torreta que tenían ahí para cargar el móvil. Estaba interesante porque, como os decía, el tema de las ondas y todo eso, pues lo que hacía Xiaomi era detectar dónde estaba el smartphone y enfocar todas las ondas hacia allí para cargar del smartphone, ¿no? En este caso no se ha especificado tanto su funcionamiento, pero sí que hay que decir que, bueno, pues lo que hacía era como estaba cargándose en la base, lo cogía, lo ponía encima de la mano y seguía cargando, ¿no? Una prueba así. Pero creo que no era algo tan innovador, por ejemplo, como la de Xiaomi, que era, yo creo que lo que molaba, ¿no? Es decir, estoy en mi salón y mientras que estoy viendo típica serie de Netflix, tengo eso al lado y se está cargando el smartphone. Y puedo estar utilizando tranquilamente aquí un uso normal mientras que estoy, ¿no? Porque el otro, al fin y al cabo, siempre te tiene atado. Es decir, bueno, no, o sea, entre 20 centímetros que esté pegado, ¿qué diferencia hay, no? O sea, incluso, por ejemplo, prefiero el MagSafe de que sea por inducción y se te quede pegado y por lo menos pues puedas estar usándolo, ¿no? Porque en 20 centímetros, al fin y al cabo, tienes que estar ahí. O sea, tienes como que tenerlo en la mesilla. Sí, lo coges y lo puedes usar un poco, pero no es un uso de estar constantemente usándolo, ¿no? A ver, está bien que vayan sacando este tipo de tecnologías, cosas que no se van a ir puliendo y que seguramente pues se vaya mejorando con el tiempo, hasta yo creo que ese punto, ¿no? Pero por lo menos con el micro de Xiaomi fue una tecnología que dije, hostia, o sea, creo que este es el futuro de la carga inalámbrica y va a ir un poco por aquí la cosa. Así que bueno, interesante también de que se vea que otros fabricantes están apostando un poco por ello. Pasamos a la siguiente noticia y es el Pixel 5a, que bueno, no es que se hayan filtrado los renders en sí, sino que OnLeaks, que bueno, es una filtradora, pues lo que ha hecho es que según los planos de que se habían filtrado, han hecho un render. O sea, han hecho el diseño 3D según las medidas de los planos y después han hecho el renderizado de eso, ¿no? Bueno, bastante típico, ¿no? Y pues sí que hay que decir que el diseño de este nuevo Pixel 5a, que es un smartphone que, bueno, dentro de la gama Pixel está interesante en cuanto al precio. Es decir, bueno, quieres el último software a diario, ¿no? La última actualización es una buena cámara, ¿no? Y tal. Pero bueno, es que el buen precio creo que eran 400 y pico euros, creo recordar el 4A, si no me equivoco. O sea, que buen precio, hostia. Ojo, cuidado, Ojo, cuidado. Pero sí que aquellos que le gusta un Pixel, pues que tengan esta opción de decir, bueno, es que tampoco necesito un 888, con una gama 700, que sea la que montará esto, y la buena cámara que tienen los Pixel y las otras actualizaciones, joder, pues tienes una muy buena experiencia, ¿no? Es un smartphone cuanto menos interesante. Si hay que comentar que el diseño es bastante similar al Pixel 5, se respira mucho la filosofía de la empresa, y donde yo tengo que decir que a mí, o sea, Google me parece que está ultra mega atrasada en cuanto a diseño de smartphones en comparación a otras marcas. O sea, a día de hoy sigue implementando el sensor de huellas en la parte trasera. O sea, esto, no sé, es que está súper atrasado. Me parece algo de lo peor ergonómicamente. O sea, teniendo smartphones más baratos con sensor de huellas bajo la pantalla. O sea, smartphones de 100, 150 euros con sensor debajo de la pantalla que funcionan de puta madre y que me metes uno de 400 euros, no sé, tío, es que esto me acuerdo yo del LG G2 y todos aquellos.
en plan de que tenías que siempre con todos los botones en la espalda, que LG fue súper innovador ahí, pero que al fin y al cabo ergonómicamente tienes que tener siempre el smartphone en la mano, ¿no? No sé, a mí no me llama mucho la atención, incluso me da pena muchas veces Google decir, tienes la posibilidad ahí y no la llegas a aprovechar, ¿no? No sé, no me termina mucho la idea esta, pero bueno, siempre está bien de que saquen estas gamas un poco más baratas para aquellos que sean super fans de los Pixel, pues puedan hacerlo de una forma mucho más barata y no tengan que directamente irse a smartphones tan caros, ¿no? Así que, pues bueno, la verdad es que quería comentarlo porque creo que era también bastante interesante. Y también, como no, o sea, aquellos, toda la información, como le decía, también uniros a tanto Instagram, canal de Review4You, Telegram, foro, @foro4you, porque entre estas tres creo que es de las que más vais a poder aportar, más podéis interactuar con otras personas y al fin y al cabo el mínimo múltiplo de todos es que pues somos unos apasionados, unos frikis de la tecnología y sobre todo pues esto es lo que nos gusta, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y como siempre recuerda que puedes acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en review4you.com/enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Review4You. Adiós.